Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy nos encontramos aquí, como siempre, para hacer nuestra catequesis y como siempre Jesús, que nos quiere enseñar tantas cosas lindas. Y hoy una hermosa niña nos acompaña. ¿Cómo es tu nombre, querida niña? Ana Belén. Ana Belén. Entonces, queridos niños, todos aquellos que quieren acompañarnos también están invitados. Entonces, otra vez repetí tu nombre para que todos te conozcan. Mi nombre es Ana Belén. Ana Belén. Y hoy vamos a ver, como siempre, lo que Jesús nos quiere enseñar en nuestra catequesis para todos los niños, para todos los que quieran verdaderamente hacer una buena vida cristiana, caminar según lo que Dios nos pide. Ana Belén, ¿cuál es el tema que hoy nosotros queremos aprender con Jesús? El tema de hoy es pecados capitales. Los pecados capitales, entonces, queridos niños, una segunda partecita. Nosotros queremos luchar y queremos vencer contra todo aquello que es cosa negativa. Y entonces vamos a estar atentos, queridos niños, no se olviden que todos tenemos que tener nuestra Biblia, todos tenemos que tener algo para escribir y así entonces vamos a ir aprendiendo con Jesucito, que nos va a enseñar cosas lindas. En nuestro programa, Ana Belén, ¿cómo se llama? Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Y hoy tenemos un tema muy importante, volvemos a repetir y quiero que todos ustedes no se olviden. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy son los pecados capitales. Son los pecados capitales. Y vamos a ver, y sobre todo aquello que va contra los pecados capitales, porque cuando nosotros conocemos cuáles son los pecados que nos desvían, que nos hacen malitos, que no nos hacen vivir como buenos cristianos, entonces viene la fuerza de Dios que nos ayuda para que nosotros podamos hacer bien las cosas. Muy bien, queridos niños, nosotros como siempre escuchamos la palabra de Jesús. Y vamos a estar atentos porque ahora el Señor nos va a enviar su palabra, nos va a hablar a través de la Biblia y le vamos a escuchar como siempre a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de mis entradas. Mientras tanto, el publicano, que se daba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que yo soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos niños. Entonces vamos ahora a escuchar enseguida todo lo que Jesús nos quiere enseñar. Vamos a aprender enseguida todo lo que Jesús nos quiere hablar y nos quiere transmitir. Y eso nosotros lo hacemos en esta catequesis. Vamos a volver nosotros enseguida y estén atentos con nuestro programa catequético Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados.
No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, hoy estamos con Ana Belén, que nos acompaña, Ana Belén, que nos ayuda, y Ana Belén entonces, que ahora nos va a indicar todo lo que Jesús nos quiere enseñar. Por eso es que nuestro programa se llama así. Ana Belén, ¿cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Aprendiendo con Jesús. Y hoy sobre este tema tan importante, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? Los pecados capitales. Los pecados capitales. Y vamos a escuchar qué es entonces lo que Ana Belén nos quiere contar hoy, porque Jesús nos quiere enseñar a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Contra los 7 vicios o pecados capitales hay 7 virtudes. Contra la soberbia, humildad. Contra la avaricia, generosidad. Contra la lujuria, castidad. Contra la ira, paciencia. Contra la gula, templanza. Contra la envidia, caridad. Contra la pereza, diligencia. Muy bien, queridos niños, escucharon aquí lo que nos dice la palabra de Jesús. ¿Se dan cuenta, queridos niños, entonces, cómo nosotros tenemos que luchar contra estos 7 vicios capitales, contra estos 7 pecados capitales que nos llevan por un mal camino? ¿Me vas a repetir de nuevo esos 7 nombrecitos que escuchamos, por favor, Ana Belén? Y ustedes, queridos niños, vayan tomando nota, vayan escribiendo porque esto es muy importante. A ver, decime de nuevo, ¿el primero cuál era? Contra la soberbia, humildad. Contra la soberbia, queridos niños. Humildad. Humildad, muy bien. El segundo. Contra la avaricia, generosidad. Contra la avaricia, que quiere solamente las riquezas para sí. Sin embargo, uno tiene que ser generoso. Tiene que ser generoso. Generoso. El tercero. Contra la lujuria, castidad. Contra la lujuria, es decir, contra todas las cuestiones de desviaciones de la sexualidad, queridos niños, tenemos que ser castos. Entonces es la castidad. Castidad. El cuarto, queridos niños. Contra la ira, paciencia. Contra la ira, ese deseo de venganza, de no querer perdonar. Yo me voy a vengar, yo le voy a hacer mal. Entonces, paciencia. La paciencia, queridos niños. Hay que ser pacientes. El quinto. Contra la gula, templanza. Eso, el querer comer. Entonces uno tiene que tener templanza. Templanza, queridos niños. El siguiente. Contra la envidia, caridad. Cuando uno es envidioso, quiere solamente las cosas de los demás y nunca se sacia porque quiere para sí mismo. Y entonces le desprecia al otro, es envidioso. Entonces, ¿qué cosa? Contra la envidia, caridad. Contra la envidia, entonces, la caridad.
Y lo último, queridos niños, Contra la pereza, diligencia. contra la pereza, la diligencia, es decir, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer bien las cosas. Vamos a seguir un poquitito más y le vamos a escuchar a Ana Belén qué es lo que Jesucito hoy nos quiere seguir enseñando en esta catequesis. Los enemigos del alma son tres: el mundo, el demonio y la carne. El mundo, el demonio y la carne son enemigos del alma, porque con sus tentaciones inducen al pecado. Ahí está, queridos niños. Estos tres entonces tenemos que estar atentos y tenemos que conocer bien. Vamos a repetir, Ana Belén, por favor. Entonces, ¿cuáles son estos tres elementos que nos inducen, que inducen al alma para ir por un mal camino? ¿Cuáles son, querida Ana Belén? El mundo, el demonio y la carne. El mundo, el demonio y la carne. Queridos niños, tenemos que aprender entonces. Estas son las cosas que nos inducen, nos seducen, nos agarran, nos encandilan los ojos, queridos niños, y queremos ir detrás de las cosas del mundo. Queremos ir detrás de las cosas, entonces, de la carne. Queremos ir detrás de las cosas siempre negativas, queridos niños, y si no tenemos las virtudes de la templanza, si no tenemos las virtudes de hacer el bien, siempre vamos a caer en el pecado, queridos niños. Por eso que desde chiquititos tenemos que formarnos, conocer y luchar contra todas estas tentaciones. ¿Y cuál es la última enseñanza para el día de hoy que Jesús nos quiere dar, querida Ana Belén? El remedio del pecado es la gracia de Dios por los méritos de Jesucristo, que nos concede por la oración y los sacramentos, y con la cual debemos cooperar nosotros mediante nuestras buenas obras. Muy bien, queridos niños, escucharon. Lo único que nos puede ayudar a vencer toda tentación es la gracia por los méritos de Jesús. Vamos a repetir, queridos niños, Ana Belén, entonces, ¿qué es? ¿El mérito de quién? El remedio del pecado es la gracia de Dios por los méritos de Jesucristo. Ahí está. Es la gracia de Dios por los méritos de Jesucristo. Por los méritos de Jesucristo. Muy bien, queridos niños, eso tenemos que repetirlo y tenemos que saberlo. Es la gracia de Dios por los méritos de Jesucristo. Eso es lo que nos ayuda, queridos niños, para que nosotros podamos vencer todo mal. Y eso es lo que nosotros también hoy, aprendiendo en nuestra catequesis, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, tenemos que hacer lo mejor de nosotros, porque a través de los méritos de Jesucristo, nosotros vamos a empeñarnos a hacer bien las cosas. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro día con la palabra del Señor. Leemos en estos días al libro de Tobías. Tobía, que significa Yahvé es bondad, Yahvé es bueno, Yahvé interviene de una o de otra manera en nuestra vida. Capítulo 6 del 10 al 11, luego del 7:1-9 al 17 y del 8:4 al 10. Dios los trajo a mi casa. Nos dice leitmotiv, idea central. En aquellos días, Rafael, el arcángel: hoy vamos a hacer la noche en casa de Raúl. Es pariente tuyo y tiene una hija llamada Sara. Es hija única. Tú eres el pariente con más derecho a casarse con ella y a heredar los bienes de su padre. Esa misma noche hablaré del padre acerca de la muchacha para que te la reserve como prometida. Bueno, no tienen otro hijo que pueda enterrarlos, dice. El ángel le preguntó: ¿y no te acuerdas de las recomendaciones que te hizo tu padre, que te casarás con una de tu familia? Mira, escucha, amigo, no te preocupes por ese demonio. Tú cásate con ella. Sé que esta misma noche te la darán como esposa. Bueno, aquí toda esta historia, esta dificultad que ya conocemos en la historia de Tobías. Les invito a que lean todo este libro. Nosotros leemos algunos
pasajes más importantes simplemente, pero para entender la idea central de lo que la palabra de Dios nos está invitando a entender, que Dios está presente y que Dios cura. Por eso envía al arcángel Rafael, porque Rafa, decíamos, significa curar, curación. Rafa es un verbo en hebreo. Él es el nombre de Dios, Elohim. Entonces, Rafael quiere decir que Dios nos cura. Y por eso, ante esta desgracia, tanto de Tobías como la desgracia de Sara, sin embargo, el Señor les acompaña, el Señor les guía a través de los ángeles, en este caso, del ángel especial con este nombre que es Rafael, Dios que cura. Invoquemos entonces la presencia de Rafael, la presencia de Dios que nos cura, no simplemente de nuestras enfermedades físicas, también de nuestras enfermedades espirituales, de nuestras enfermedades de angustias, de nuestras enfermedades de la depresión, o de situaciones que no siempre nosotros conseguimos por alguna situación personal en que nos encontramos. Ya quiero ver que añan de Yara, añan de Putimota Catete. Y damos su gracia que nos acompañe siempre. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y nosotros estamos hablando hoy y aprendiendo con Jesús un tema muy importante. Ana Belén, ¿cuál es el tema que hoy nosotros estamos aprendiendo con Jesús? El tema del día de hoy son los pecados capitales. Son los pecados capitales, queridos niños. Y bueno, y vamos ahora a las preguntitas y anoten siempre. Primera preguntita, Ana Belén, y todos ustedes, queridos niños, para conocer y profundizar más sobre este tema de los pecados capitales. ¿Cuántas virtudes, ahora queridos niños, estamos mirando sobre las virtudes, existen sobre estos pecados capitales? Sobre los pecados capitales existen 7 virtudes. Muy bien, queridos niños, son 7 virtudes. Y ahora entonces vamos a ir recordando cuáles son estas virtudes, queridos niños. Yo les iré diciendo la primera partecita y ustedes me van a decir cuál es la virtud para cada uno de estos vicios capitales. Vamos a comenzar con los primeros, queridos niños. Ante el vicio de la soberbia, la humildad. Ante el vicio de la avaricia, la generosidad. Ante el vicio de la lujuria, la castidad. Y ahora, queridos niños, vamos a los otros 3 más. Niños, ante la ira, la paciencia. Ante la gula, la templanza. Y ante la envidia, queridos niños, la caridad. La caridad, queridos niños. Y el último que nos queda entonces, mucha atención, queridos niños, ante la pereza, queridos niños, la diligencia. La diligencia. Entonces, estos vicios son los que nosotros tenemos que vencer con estas 7 virtudes. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir nosotros así reflexionando y conociendo cada vez más. Y vamos a una segunda preguntita. Queridos niños, la segunda preguntita es sobre los enemigos del alma. ¿Cuáles son y cuántos son, queridos niños, los enemigos del alma? Ana Belén. Los enemigos del alma son 3. El mundo, el demonio y la carne. Muy bien. El mundo, el demonio y la carne. Tenemos que estar atentos. Eso es lo que nos dice y nos enseña hoy Jesucito. Muy bien. Vamos a seguir entonces nosotros ya con esta hermosa reflexión y así le agradecemos a Jesús todo lo que nos fue enseñando en nuestra catequesis del día de hoy. Vamos a rezar juntos, vamos así a levantar nuestras manitos y le vamos a decir la misma oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y así nos despedimos, queridos niños, y les dejo la bendición de Jesús en el día de hoy. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.